Por la tarde, en los pasillos políticos de distintas capitales comenzaron a susurrar sobre un acontecimiento que muchos todavía ayer consideraban imposible. La historia comenzó con un golpe que literalmente en pocas horas cambió la percepción sobre la seguridad de los líderes mundiales. La eliminación del líder iraní, el ayatolá Jamenei, no fue simplemente una operación militar, se convirtió en una señal para todos aquellos que estaban acostumbrados a considerarse inalcanzables. Inmediatamente después de esta operación apareció un problema inesperado para la dirección china. La enorme red de cámaras de vigilancia, que durante muchos años fue considerada la principal herramienta de control dentro del país, de repente se convirtió en una fuente de preocupación para el secretario general del Partido Comunista de China, Xi Jinping. La razón es simple. El ataque contra Irán demostró hasta qué punto las tecnologías modernas son capaces de convertir cualquier sistema de vigilancia en un arma. El periódico británico Financial Times pronto reveló los detalles de la operación. Los periodistas afirman que especialistas israelíes en ciberseguridad durante muchos años tuvieron acceso a los sistemas de cámaras de tráfico en Irán. Los flujos de datos se cifraban y se enviaban a servidores donde eran analizados por especialistas. A través de estas cámaras se rastreaban las direcciones de residencia de altos funcionarios, las rutas de sus desplazamientos, los horarios de trabajo e incluso los hábitos del equipo de seguridad. Entre los principales objetos de vigilancia se encontraba también el propio ayatolá. Al mismo tiempo, se llevó a cabo una compleja operación contra las comunicaciones móviles. En la zona de la calle Pasteur en Teherán, decenas de torres de telefonía móvil dejaron temporalmente de funcionar. Los teléfonos del equipo de seguridad aparecían ocupados y no podían recibir llamadas de advertencia. Pero la herramienta principal fue la tecnología de análisis de redes sociales. Los algoritmos procesaban enormes volúmenes de información. Miles de millones de fragmentos de datos se unían en una sola imagen. Así se calculaban los centros de toma de decisiones, las rutas de desplazamiento y los nuevos objetivos. Este programa permitió elaborar un mapa preciso de la élite iraní. Durante los últimos años, Israel eliminó de esta manera cientos de figuras clave. Entre ellas se encontraban líderes de organizaciones radicales, especialistas en tecnologías nucleares e ingenieros de la industria química. Cada operación se calculaba de antemano, cada objetivo se elegía después de un largo análisis. Al mismo tiempo, la inteligencia iraní era considerada uno de los adversarios más serios en Oriente Medio. En el año 2022, estructuras vinculadas a los servicios especiales iraníes publicaron datos que supuestamente habían sido robados del ordenador de la esposa del jefe de la inteligencia israelí, Mossad. Durante la guerra de 12 días del año 2025, los hackers iraníes incluso lograron obtener acceso a las cámaras de videovigilancia en Jerusalén, observaban los sistemas de defensa antimisiles y obtenían información sobre daños que las autoridades oficiales ocultaban a la opinión pública. Además, mediante el soborno de ciudadanos israelíes, la parte iraní intentaba crear mapas detallados de los desplazamientos de determinados políticos. Y aún así, en la operación contra Jamenei, el papel decisivo lo desempeñó un factor inesperado. Las cámaras de las empresas chinas Hikvision y Dahua Technology, que ocupan la mayor parte del mercado iraní de sistemas de vigilancia. Estas cámaras son conocidas por su precio relativamente bajo. Precisamente por eso fueron adquiridas masivamente por las estructuras estatales de Irán. Pero los especialistas en ciberseguridad desde hace tiempo advertían sobre los puntos débiles de estos sistemas. Las vulnerabilidades ya habían sido utilizadas en varios ciberataques anteriores. Como resultado, precisamente el flujo de datos de estas cámaras resultó ser la fuente de información más fiable para el análisis. Cuando esta información apareció en la prensa, en Internet chino comenzó una discusión muy intensa. Algunos usuarios hicieron preguntas incómodas. Si las cámaras en Irán resultaron ser tan vulnerables, ¿podría algo parecido ocurrir también en la propia China? Después de todo, precisamente China es considerada el país con el mayor número de cámaras de vigilancia en el mundo. En los comentarios también se escuchaba ironía. Los usuarios escribían que las cámaras funcionan perfectamente cuando se trata de vigilar a los ciudadanos comunes, pero por alguna razón a menudo resultan inútiles cuando se trata de buscar a niños desaparecidos. Y en ese momento en Pekín comenzaron a comprender una cosa sencilla. Un sistema creado para el control total de la sociedad puede en cualquier momento convertirse en un instrumento de vigilancia sobre los propios gobernantes. Y entonces surge la pregunta principal: ¿quién exactamente observa a los observadores?
Después del ataque contra Teherán, la situación comenzó a desarrollarse de manera aún más inquietante para la dirigencia china. Pocos días después aparecieron nuevos datos sobre la operación y parecían todavía más inesperados. Un ex empleado de la inteligencia israelí contó a los periodistas detalles adicionales. Según él, la fase decisiva de la operación comenzó la noche del 26 de febrero. Ese día, el líder iraní regresó a su residencia en Teherán desde un refugio subterráneo en las montañas. Estaba seguro de que en los próximos días no ocurriría nada serio. Había varias razones para esa confianza. En primer lugar, el 28 de febrero en Israel comenzaba un día religioso de descanso. Durante ese periodo, los judíos religiosos no trabajan, no utilizan teléfonos, no ven televisión e incluso tratan de no encender fuego. La dirigencia iraní creía que durante ese periodo Israel no iniciaría ninguna acción militar. En segundo lugar, en los periódicos israelíes apareció un mensaje sobre los próximos días de descanso. Supuestamente, muchos militares estaban de vacaciones. Los programas de televisión mostraban a generales pasando tiempo con sus familias. Esa imagen creaba una impresión de tranquilidad. En tercer lugar, hace ya muchos años comenzaron a trabajar médicos extranjeros en Teherán. Entre ellos había dentistas y terapeutas que atendían a representantes de la élite iraní, realizaban tratamientos, colocaban implantes y llevaban a cabo operaciones complejas. Algunos funcionarios se sometían a procedimientos de eliminación de pólipos o a la colocación de stents cardíacos. Más tarde se descubrió que parte del equipamiento en esas clínicas podía utilizarse para vigilancia encubierta. El cuarto factor fueron las negociaciones entre los Estados Unidos de América e Irán. Estas terminaron con una pausa temporal el 26 de febrero. El ministro de Asuntos Exteriores de Omán visitó urgentemente Washington y acordó una nueva reunión de las partes para la semana siguiente. El presidente Donald Trump en ese momento se encontraba en su residencia de Mar-a-Lago. Por la noche, allí se celebraba una fiesta con música y bailes. La situación parecía tranquila. Sin embargo, en medio de la velada, Trump dijo inesperadamente que necesitaba responder a una llamada importante. En la línea estaba el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Informó que el objetivo principal de la operación había abandonado el refugio en las montañas y había regresado a su residencia en Teherán. Además, para la mañana del 28 de febrero estaba prevista una reunión de la dirigencia del país. Después de eso, la conversación entre los dos líderes se volvió breve y extremadamente concreta. Las partes coordinaron las acciones. Israel debía lanzar un ataque contra el lugar de la reunión de la alta dirigencia. Los Estados Unidos de América se preparaban para atacar instalaciones militares. Unas horas más tarde llegó un nuevo mensaje. Netanyahu informó que la hora de la reunión había cambiado inesperadamente. Ahora debía comenzar alrededor de las 8 de la mañana del 28 de febrero. Ese momento coincidía con el inicio del día religioso de descanso en Israel. Los funcionarios iraníes consideraban ese momento como el más seguro, pero fue precisamente entonces cuando comenzó la fase final de la operación. La residencia del líder iraní representaba un complejo complicado de edificios. Parte de las instalaciones se encontraba en la superficie y otra parte profundamente bajo tierra. El líder del país cambió varias veces el lugar donde se celebraría el desayuno. Temía una filtración de información. Sin embargo, alrededor de las 8:15 de la mañana, en una de las salas, se reunieron unos 40 altos funcionarios. Unos segundos después aparecieron misiles en el cielo. Según las fuentes, contra el objetivo fueron lanzados alrededor de 30 misiles. El ataque resultó preciso, el edificio fue destruido y junto con él murió casi toda la cúpula dirigente que en ese momento se encontraba en la reunión. Después del ataque, las consecuencias no resultaron únicamente militares, el efecto político fue aún más fuerte. En distintos países comenzaron a estudiar con atención los detalles de esta operación, y cuanto más se conocía, más preguntas surgían entre aquellos que estaban acostumbrados a considerar los sistemas modernos de control como su principal escudo. En Pekín siguieron lo ocurrido con especial atención. Allí comprendieron rápidamente que la eliminación del liderazgo iraní se convirtió en una señal alarmante para todos los regímenes autoritarios. Si un sistema de seguridad tan complejo puede ser penetrado y analizado con ayuda de tecnologías, significa que una amenaza similar también existe para otros estados. El sistema chino de videovigilancia es considerado el más grande del mundo. Millones de cámaras están instaladas en las calles, en el metro, en las estaciones de tren y en los barrios residenciales. Estos dispositivos están diseñados para registrar cada movimiento de los ciudadanos. Pero ahora en Pekín comenzaron a plantearse otra pregunta. ¿Quién puede observar a aquellos que observan a todos los demás?
La información sobre el posible uso de cámaras para rastrear las rutas de los dirigentes iraníes se convirtió en objeto de intensos debates entre analistas chinos. Algunos expertos afirmaban abiertamente que un esquema similar, en teoría, podría aplicarse también en otros países donde se utiliza equipamiento parecido. Una inquietud adicional fue provocada por informes procedentes del segmento chino de Internet. Allí apareció una curiosa discusión. Los usuarios debatían una situación hipotética. ¿Qué ocurriría si algún día una operación similar fuera dirigida contra el liderazgo de China? Los resultados de estas discusiones resultaron inesperados. La mayor parte de los participantes no expresó preocupación ni indignación. Al contrario, muchos comentarios eran abiertamente sarcásticos. Algunos usuarios escribían que estarían dispuestos a organizar una celebración de muchos días. Otros decían que un acontecimiento así se convertiría en el símbolo del final de la era de control rígido. Por supuesto, tales mensajes eran eliminados rápidamente por los moderadores. Pero el propio hecho de su aparición provocó una seria preocupación en las autoridades. Al mismo tiempo, los analistas comenzaron a debatir otro detalle de la operación. Se trataba de que la fuente de información podía haber sido no solo la tecnología, sino también personas dentro del propio sistema. La historia conoce muchos ejemplos en los que los regímenes más fiables se derrumbaron debido a filtraciones de información desde el círculo más cercano del líder. Por eso, la principal pregunta que ahora discuten los expertos suena bastante simple. ¿Qué tan seguro está cualquier líder en la era de la transparencia digital total? Las tecnologías de vigilancia fueron creadas para controlar a la sociedad, pero el desarrollo de algoritmos analíticos y de métodos de procesamiento de datos está cambiando gradualmente la lógica misma de este sistema. Ahora, enormes volúmenes de información pueden utilizarse para analizar el comportamiento de personas concretas, sus rutas, hábitos y conexiones. Y en este sentido, las cámaras en las calles pueden convertirse no solo en una herramienta del poder, pueden transformarse en una fuente de información sobre el propio poder. Precisamente por eso, algunos observadores consideran que el principal resultado de esta operación se encuentra muy lejos de las fronteras de Oriente Medio. Mostró una cosa simple. En un mundo donde cada calle está cubierta por una red de cámaras y sensores, la seguridad absoluta ya no existe, incluso para aquellos que están acostumbrados a considerarse la persona más protegida de su país.